distintas como personas intenten responderlo. O sea que no es un parcial de formato rígido donde vos tenés que invocarle, ¿no?, la cruz en el multiple choice o en el formato correcto. Nada que ver. Y esto ha sido una característica de la cátedra, de plantear parciales con un diseño de evaluación distinto por ahí a lo que estamos acostumbrados frecuentemente, aunque bueno, muchas cátedras están innovando en estas cuestiones. Pero esta es la característica del parcial, ¿sí? Les deseamos a todas y a todos que les resulte de utilidad, y que sirva para aprender y que puedan producir con comodidad, con satisfacción, y su posicionamiento en el parcial, ¿sí? Si les parece, lean con atención las consignas. Si les parece, vamos ahora, para que no se haga muy largo el encuentro, a arrancar con algunos autores, y bueno, son tres varones los que hoy queríamos comentar principalmente, ¿no?, que son Dussel, Sen y Piketty. Si me permitís, Fernando, yo arranco con Dussel, y si vos querés luego entrarle a Sen y a Piketty, que son autores que vos conocés muy bien y en los que te lucís exponiendo, ¿te parece? Sí, vamos para adelante, dale. Muy bien. Les voy a hacer una presentación resumida de los principales puntos de la ética de Enrique Dussel. Enrique Dussel es un autor argentino que nació en Mendoza en 1934 y que todavía vive, es un gran autor. Él pertenece a la idea, o no, si vos tuvieras que decir cómo lo catalogamos a Dussel, dónde está ubicado, es de izquierda, de derecha, blanco, negro, de arriba, de abajo. Bueno, Enrique Dussel participó del movimiento de la filosofía de la liberación, con los curas tercermundistas, de la opción por los pobres. Por lo tanto, claramente está ubicado dentro de lo que podríamos llamar cristianos de izquierda. Cristianos son claramente, ¿no?, asociados a la religión cristiana, pero de curas tercermundistas que trabajaban en las villas, como el padre Mujica, como, ¿no?, varios que fueron asesinados por la dictadura, en la teología de la liberación. O sea que evidentemente van a tener un pensamiento de izquierda estos autores, obviamente, ¿no? Lo que dice Dussel en este texto que nosotros les propusimos para leer y discutir es que hoy en día el mundo en el cual vivimos está en peligro porque la forma de vida que se ha desarrollado por el capitalismo actual y por los modos de producción, ponen al mundo en una situación de abismo, en un proceso de destrucción de la vida. Es decir, los mecanismos de acumulación de capital o de renta tienen una lógica que atenta contra algunas formas de vida. No, por supuesto, de todas, pero sí de algunas formas de vida. Y lo que hace es promover algunas formas de vida en contra de otras, restringir las formas culturales, haciendo que algunas de esas formas culturales que no encajan con el modelo hegemónico tradicional o imperante, el mainstream, lo que no encaja con todo esto desaparezca, tienda a desaparecer. Y por lo tanto produce una unificación, un aplastamiento, un aplanamiento de los valores y de las formas de vida,
eliminando aquellos que no cuadran, que no combinan con el pensamiento neoliberal, económico, político actual. Por lo tanto, dice, esto genera un peligro. Para luchar contra esta situación y, digamos así, revertir estos peligros, él propone una intervención comprometida en donde podamos liberarnos de este suicidio colectivo o de esta supervivencia de modelos que se adaptan al modelo imperante, y propone una ética basada en 6 principios. En 6 principios. El primer principio de la ética que propone Dussel lo llama principio universal. Y el principio universal, dice Dussel, sostiene que debemos preservar la vida de todos, no solo imperante, sino que debemos preservar la vida de todas las personas, de todas las culturas, de todas las formas de vivir, de todos los pensamientos, de todos, no de algunos solamente. Por eso lo llama este principio universal o de universalidad o de verdad también lo llama, ¿no? El segundo principio es el principio democrático o de validez. Y dice, en este nuevo esquema ético o moral, todos deben poder opinar, ¿no? Todos deben tener voz, todos deberían poder hablar y opinar, no solo algunos. El tercer principio que propone Dussel es el de factibilidad. Factible quiere decir algo que en la práctica puede ser llevado a cabo. Y dice Dussel que en la historia, en el siglo XX, ha habido muchas ideas políticas y éticas muy hermosas, muy bellas, revolucionarias, pero que en la práctica no fueron factibles. El principio de factibilidad dice, tienen que ser ideas que podamos llevar a la práctica, no que sean una utopía impracticable, ¿no? Inalcanzable. El principio utópico está bueno, pero tiene una parte mala, que es que si no se puede alcanzar nunca, porque cada vez que doy un paso se va a alejar, bueno, es como que me prometan un cielo al cual nunca voy a poder ir. Y por lo tanto, esta posición, dice Dussel, no es la mejor. En el pasado hubo muchas ideas revolucionarias, pero que terminaron produciendo masacres. La revolución muchas veces funcionó como bellas ideas que matan, ¿no? Que terminaron matando ¿no? En nombre de las cuales se terminó matando a millones de personas. Por lo tanto, si una idea va a desembocar en esas consecuencias prácticas, no deberíamos proponerla, promoverla. Esto tiene que ver con este tercer principio de factibilidad. Tiene que ser una idea ética, política o moral que pueda ser llevado a cabo sin que lastime a los demás, porque si no, entraría en contradicción con los 2 anteriores principios, ¿no? Con el principio de universalidad y con el principio de validez, ¿no? Y antes, en los 2 anteriores, dijimos que todos tienen derecho a la vida y que todos deben tener voz y voto. Por lo tanto, yo no puedo proponer una revolución cuyo costo sea asesinar a, no sé, 1/3 de la población porque no está de acuerdo con mis ideas, ¿no? Entonces vulneraría los 2 primeros principios. El cuarto principio, dice, es el principio de conciencia crítica de las víctimas. Conciencia crítica de las víctimas. Y dice que
conforme se va desarrollando la lucha y la militancia por una ética mejor, las víctimas de un sistema político, económico, tienen que ir desarrollando conciencia de que han quedado postergadas. Las víctimas del sistema, ¿no? Las víctimas del sistema ético, político y económico, tienen que ir tomando conciencia de que estaban postergadas. Esto no siempre ocurrió en la historia. En la historia, durante muchos miles de años, por ejemplo, se consideraba que las mujeres tenían que estar en la cocina lavando los platos o en la casa criando a los hijos. Recién en los últimos 50 años, el movimiento de mujeres se autoorganizó denunciando esta situación o visibilizando esta situación como una situación de victimización. Es decir, que no había conciencia crítica de que estaban en el lugar de víctimas, ¿no? Y eso mismo le pasaba también a los esclavos, a los negros o a, no sé, la fuerza productiva, a la masa de trabajadores y trabajadoras. Es decir, que con el paso del tiempo, algunas personas toman conciencia de que estaban en el lugar de víctimas y empiezan a pelear por salir de ese lugar. Este es el cuarto principio que promueve la formación de conciencia crítica de las víctimas. El quinto principio, Dussel lo denomina nuevos movimientos sociales, y dice que cuando las víctimas toman conciencia, lo que hacen es empezar a militar, a salir a la calle, a promover la conciencia en la sociedad. Y esto requiere que se movilicen, que publiquen, que se hagan ver, que formen nuevos movimientos sociales. Si no, seguirían invisibilizados los reclamos de las víctimas. Entonces, lo que propone Dussel en este quinto principio es que las víctimas se asocien y se movilicen socialmente. Y el sexto y último principio, lo que sostiene se llama el principio de liberación, ¿no? Entonces, ese es como el punto de llegada. El quinto, dice Martina, pregunta cuál era el quinto. Nuevos movimientos sociales, es decir, la formación de nuevos movimientos sociales. Y el sexto, de liberación. Cuando todo este proceso va siguiendo estos 6 pasos, el último paso es una transformación social que genera la liberación de las víctimas en estos puntos o cuestiones por los cuales se estaba luchando. Esta liberación se produce a 2 niveles, nivel macro y nivel micro. A nivel macro implica una transformación de la política, de las instituciones, de las leyes, por ejemplo, ¿no? Se lucha, se milita por un cambio y se logra, por ejemplo, la sanción de una nueva ley. La ley de matrimonio igualitario, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de, no sé, ¿no? Leyes. Pero también hay cambios a nivel micro que tienen que ver con cambios en la batalla cultural, diríamos, ¿no? En cambios en el pensamiento, en las intervenciones personales, en las formas de hablar, en las microresistencias, en los conceptos, ¿no? En las categorías mentales. Y entonces se dan cambios a todos niveles, ¿no? A nivel macro, a nivel micro. Ahora bien, esto no es algo que se termine, no es que empezamos el paso 1, el 2, el 3, el 6 y ahí se acabó, listo, quedamos todos liberados y vivimos felices, sino que lo que dice Dussel es que todo el tiempo tenemos que seguir militando y no dormirnos en los laureles de las conquistas ganadas,
Porque todo el tiempo estamos descubriendo que hay parte de la sociedad que estaba en lugar ¿no? de víctimas y que está sometido a formas de pensar o a legislaciones que no les permiten manifestarse como necesitan manifestarse o como quieren hacerlo. De manera que todo el tiempo estamos descubriendo nuevos derechos por conquistar, así como en algún momento tomamos conciencia que había que luchar, ¿no? Por, no sé, tal o cual derecho nuevo, es decir, se van, ¿no? generando nuevos derechos. Y entonces esto es algo que no termina, sino que todo el tiempo estamos luchando por, ¿no? Visibilizar a nuevas formas de vida. Este imperativo, es decir, esta propuesta ética, lo que busca es proteger las culturas locales, las formas de vida que por ahí no tienen que ver con la corriente principal o el mainstream del neoliberalismo imperante o hegemónico, sino con las formas de vida resistentes o locales o distintas que tienen derecho a manifestarse. Y que cuando las eliminamos, dice Dussel, el universo se empobrece. Es como si se perdiera biodiversidad ¿no? en la diversidad de los animales o de los bosques o del entorno natural. También en las culturas hay formas culturales que se pueden perder si nosotros no garantizamos el derecho de todos, ¿no? No solo de aquellos que vivimos o viven de acuerdo a ciertas normas que tienen que ver no sé, con las grandes ciudades cosmopolitas, ¿no? Sino con los valores locales, por ahí con ciertos valores regionales que están asociados, no sé, suponete, con formas de vida asociados con otras maneras de pensar, como la Pachamama, los valores de la tierra, o no sé, lo que quieras, ¿no? Lo que quieras, el pensamiento de las minorías, el pensamiento de aquellas formas de vida y de pensamiento resistentes. Lo que dice Dussel es que perder estos matices, perder estas formas de pensamiento y de vida locales, nos hace perder riqueza. No quiere decir que nosotros tengamos que renunciar a los antibióticos, a las vacunas y volver, no sé, a vivir como, no sé, como nos enseñaba un chamán de algunos de estos pensamientos locales. No necesariamente, pero tampoco tenemos que cancelar estas formas de vida. No hace falta cancelarlas. No hace falta. Sabemos que no van a dominar al mundo, ¿no? Sabemos que los chamanes no van a tomar Wall Street y no corremos ese peligro. Entonces, no hace falta eliminar estas formas de vida disidentes porque perdemos riqueza, ¿no? Perdemos el valor de la pluralidad, de las formas de vida menores, ¿no? Como menores en el sentido, como dice Deleuze y Guattari, que la escritura de Kafka es una escritura menor en el sentido de que Kafka hablaba en alemán, pero no era alemán, ¿no? Era checo, pero además dentro de los checos era judío, dentro de los judíos no era practicante, entonces era como cada vez más chico, más chico, más chico, era como la anti-elite, ¿no? Era un grupito cada vez más chiquito, pero no porque dominara desde esa élite e impusiera sus maneras de pensar, sino porque se bancaba estar en minoría. Bancarse estar en minoría es importante, ¿no? No nos tiramos al río porque todos se tiren al río, no votamos por A porque todos voten por A, no pensamos X porque todos piensen X. Ahora, para bancarse en minoría hay que tener mucho coraje, ¿no? Cuando todos van para allá,
Digo, no, yo no quiero ir para allá. Bueno, pero sos un cabeza dura. Sí, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Entonces lo que dice Dussel es que hay que reivindicar el hecho de que alguien pretenda o quiera o desee estar en minoría y bancársela, ¿no? Bancarse el derecho de. Esta es un poco la presentación de las ideas de Dussel, de Enrique Dussel. No sé, Fer, si querés rescatar algún comentario y si no, Sí, seguimos. quería hacer un comentario y de paso un pasaje cortito por otro texto que me parece que no vimos, que es el texto de Judith Butler, Correcto, correcto. que se enmarca en esta misma visión, me parece, y después le vamos a dar la palabra a Flavio, que levantó la mano. Si me aguantás un minutín, Flavio. Es interesante esto que planteaba Víctor, porque Judith Butler hace un mismo análisis, autora interesante, de las poquitas autoras mujeres que hay en nuestro programa. En la unidad 3 le estamos volviendo un poquitín para atrás, si no les molesta. Ella también hace esta lectura de cómo los modelos éticos, en definitiva, terminan condicionando nuestra forma de vivir. Ella puntualmente hace una crítica muy fuerte a la visión dominante que nos plantea a través de diferentes medios, principalmente los medios de comunicación, pero también a través de ciertas instituciones muy tradicionales, como puede ser la familia y demás, que lo bueno es este modelo de el varón y la mujer con géneros bien diferenciados, ¿no? Eh, que de alguna manera lo que termina generando, según la lectura que hace ella y que ha planteado el movimiento feminista muy claramente en el último tiempo, es un proceso de exclusión bastante fuerte de aquellas personas que no se ven representadas por ese modelo binario, ¿no es cierto?, varón-mujer, donde cada uno tiene un rol naturalmente asignado en relación a las tareas de cuidado en el hogar, la generación de recursos, el dominio de la fuerza, bueno, un montón de cosas que vienen como preestablecidas detrás de ese modelo ético y que produce una profunda crisis con aquellas personas que no se encuadran dentro de ese modelo hegemónico, ¿no es cierto? Y que me parece que en el texto que ella plantea lo recoge muy bien, porque analiza el caso de una persona que es, digamos, homosexual y que no encuadra y se ve juzgada, digamos, por su padre a través de ese modelo dominante, modelo ético dominante, y que, nada, ejemplifica un poco lo que plantea también Víctor con el comentario que hace sobre Dulce. Me parece que es un texto que si alguno o alguna le interesa profundizar en este tipo de críticas y de pensar la ética desde cómo condiciona nuestra forma de vida, porque afecta nuestros sentidos, porque afecta nuestra pertenencia a determinados grupos o lo que fuere, me parece muy pertinente. Butler, Judith Butler, que es la autora de un libro muy famoso, emblema del feminismo, El género en disputa, es una de las fundadoras del feminismo norteamericano ya hace muchos años, vino a la Argentina, una pensadora muy importante, critica en la ética el modelo jurídico. Dice, la ética siempre se manejó, la mayoría de los sistemas éticos, con sistemas jurídicos que dicen lo que está prohibido, lo que está permitido. Pero eso no funciona, dice Butler, porque por más que vos escribas un código de lo permitido y de lo prohibido, el deseo va por otro lado. Y lo que tiene que ver, ¿no?, lo que ella dice es, necesitamos una ética que no mate el deseo, porque si matás el deseo, matás a la persona, transformás en un robot. Y los sistemas éticos tradicionales matan el deseo porque, ¿no?, generan como un cuadriculado, una grilla de lo que se puede y de lo que no se puede hacer, y el que queda fuera, ¿no?, de esta grilla. Pero ella propone buscar nuevos sistemas éticos que no maten la pulsión vital, ¿no?, la pulsión vital o el deseo, respetando, tal como decía en este paralelo que trazaba el profesor Fernando, en esto se parece
a Dussel, respetando la pluralidad de deseos, así como Dussel planteaba respetar la pluralidad de expresiones culturales. Flavio, ¿no querés comentar algo? Sí, buenas noches, ¿cómo están? Se me ocurría, Víctor, mientras te escuchaba, a ver si me puedo explicar. Vos decías que Dussel propone que este sistema, ¿no? Este sistema de acumulación, este capitalismo por ahí violento, agresivo, es el que provoca este aplanamiento, ¿no? Y desaparición de toda forma que no que no vaya con este sistema. Pensaba en esto que decía del principio de universalidad, del democrático. ¿Qué pasa cuando yo participo, contribuyo a ese sistema, ¿no? Soy también una víctima, ¿no? No sé si me explico, una víctima de ese sistema que me hace, no quiero por ahí usar palabras, pero no sé, un desclasado, si se quiere. ¿Cómo entra la universalidad y el principio democrático en las voces que también por ahí se ponen de la vereda de enfrente de la reivindicación de las minorías o de del permitir no vivir a todos, ¿no? Que por ahí en estos tiempos, por suerte, ¿no? Se está visibilizando más un montón de colectivos. ¿Cómo compaginamos este principio de universalidad, de democratización, con las veces que otros o nosotros mismos alzamos la voz contra los que no tuvieron o no tienen todavía la voz suficiente? Sí, está muy clara la pregunta. El tema es un tema muy importante de nivel filosófico y tiene que ver con cómo hacemos a la vez para defender un principio, un criterio de intervención que no sea universal, pero que tenga validez. Porque si tiene validez, es universal. Pero si es universal, entra dentro de la crítica que nosotros estamos haciendo contra un universalismo que aplasta las diferencias. Entonces, o aplasta las diferencias o no es válido, ¿no? Estamos atrapados en un dilema que Flavio reconstruye muy bien. Es el dilema entre universalismo versus localismo. Es un tema filosófico muy grosso que ha sido trabajado durante los últimos 50 años por sociólogos y filósofos dedicados a la ética y a la sociología, y que se puede abordar desde distintas posiciones. Hay algunos textos que defienden el universalismo moderno, como por ejemplo Habermas, y otros autores que defienden los localismos postmodernos, al estilo Bátimo. No está saldada la discusión, y de acuerdo a los autores o autoras que vos tomes, podemos seguir discutiendo hasta que se acabe la cerveza. Podemos arrancar una discusión de este tipo y entreverarnos con un nivel teórico muy alto y citando autores que van, no sé, desde Laclau, Chantal Mouffe, Habermas, Baba, no sé, autores de todo el mundo que en este momento están discutiendo esta cuestión que dice Flavio. Tal vez la solución que propone Dussel es un poco ingenua en este sentido. Hay que reconocer que es un poco ingenua. Es como una primera aproximación. Cuando vos lo interrogás desde estas preguntas, bueno, habría que ir a otros textos, a otros autores y a otras autoras para ir al escalón 2, al escalón 3, al escalón 4, ¿no? Por lo tanto, yo no diría que la propuesta de Dussel resuelve bien este conflicto que vos estás planteando, porque hay otros autores más complejos que entran en esta discusión con mejores argumentos, lo piensan mejor, lo elaboran más, pero es un autor para empezar a discutir. Ahora, es cierto
que quedan todas esas discusiones pendientes. Es cierto lo que dice Flavio, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, vamos a comentar entonces algunas ideas del autor Piketty y Amartya Sen, Tomás Piketty, dos economistas que están en la misma línea y que son bastante útiles para, me parece, enfrentar una de las preguntas importantes que nos plantea la cátedra a lo largo de su programa, que tiene que ver con cuál es el rol del Estado, básicamente, ¿no? ¿Qué hacemos con el Estado? ¿Le hacemos caso a Nozick? ¿Le hacemos caso a Friedman? ¿Le hacemos caso a Milley, digamos, ¿no? En relación a que hay que dinamitar el Banco Central y que el mercado de cambio lo maneje un robot? ¿O a quién le hacemos caso? En este caso a Amartya Sen, a Tomás Piketty, autores que de alguna manera resguardan el Estado para un rol específico. ¿Quién tiene razón? Bueno, es un dilema, es una situación que la verdad que no tiene una sola respuesta, pero es una pregunta interesante y nos da algunas pistas. Tomás Piketty es un estudioso de la distribución de la riqueza. Interesante libro, publicó hace no mucho tiempo, que es El Capital en el siglo XXI, parafraseando ese texto tan célebre de Marx, principalmente porque propone un estudio estadístico muy importante, este francés, donde un poco da respuesta a una pregunta que se hace la ciencia económica hace bastante tiempo, que tiene que ver con cómo se distribuye la riqueza, básicamente, ¿no? Marx, cuando escribió su tesis, planteaba que la distribución de la riqueza tendía a concentrarse en pocas manos, en las manos de los capitalistas, y era una de las hipótesis que él planteaba para decir que la revolución socialista era algo inevitable, ¿no? Es tanto el egoísmo del capitalista, es tanta su ambición de concentrar riquezas que es inevitable que eso se vuelva insoportable y que las clases subalternas, por una revolución violenta, ¿no? tomen el poder y despojen a la clase, en este caso dominante, de esas riquezas y demás. Esa era la tesis de Marx, casi como una cosa determinada, ¿no? Por otra parte, y mucho tiempo después, existió otro autor, que mucho menos conocido, pero también importante dentro del ámbito de la economía, que es Kuznets, el famoso autor de las curvas de Kuznets, que él, a través de un estudio estadístico un poco más sólido de papeles quizás que el de Marx, porque escribió como 100 años después, él decía que la desigualdad en la distribución de la riqueza no era un problema, porque tendencialmente en el largo plazo la renta se iba a distribuir equitativamente. O sea, vos podías tener un momento en el corto plazo de desigualdad en la asignación de recursos, pero que en el largo plazo y conforme las economías se abren y los mercados son perfectos, la distribución automáticamente, naturalmente, de la riqueza es equitativa. Lo que dice Piketty es que ninguno de los dos tiene razón, básicamente. Que no hay una tendencia natural a la concentración, ni tampoco hay una tendencia natural a la distribución. Él lo que dice es que depende de factores morales, políticos y económicos, básicamente el grado de distribución o concentración de la renta que tienen las sociedades, ¿no? Y es estas tres dimensiones conjugan una multiplicidad de variables que dependen del espacio y el tiempo en el cual se lo analiza. No sé si les suena esto. Dice, bueno, hay sociedades que moralmente son menos tolerantes a la desigualdad que otras. Sociedades que por ahí han pasado determinados procesos o tienen determinado tipo de organización social, una densidad institucional determinada, etcétera, que las hace más refractarias a grandes desigualdades o asimetrías en la distribución de la renta.
qué sé yo, por ejemplo, no es lo mismo la idea o la tolerancia a las desigualdades que puede haber en la India respecto de lo que puede haber aquí, digamos, ¿no? Dos países que uno recorriéndolos en el mismo momento va a ver que la sensibilidad social respecto a ese tema es diferente. También tiene que ver con las fuerzas políticas vivas, o sea, las fuerzas vivas de la sociedad que se expresan políticamente, qué tipo de partidos políticos existen en esas sociedades, ¿no? Acá volviendo al texto de Bobbio, partidos que, económicos, políticos y morales. Nicolás, el texto de Bobbio, ¿no? Dice, bueno, de pronto un país como el nuestro, por ejemplo, que supo dar origen a un proyecto político como el peronismo, va a tener seguramente una serie de variables políticas que lo hacen muy diferente a lo que puede ser el proceso chileno, ¿no? Que tiene otro tipo de organización de sus actores políticos en otro tipo de partidos o que representan otra visión de organización social. Va a depender de eso también, y de las fuerzas que puedan desplegar esas sociedades. Por otra parte, también tiene que ver con cuestiones económicas, ¿no es cierto? Cuáles son los mecanismos de las diferentes sociedades que se han establecido, políticas distributivas o no, niveles de apertura o de protección, bueno, una serie de elementos que hacen que el problema de la desigualdad y la distribución de la riqueza sea algo relativo al tiempo y al espacio de cada organización social. Entonces él se pregunta, básicamente para cuestionar, porque él es un defensor del rol del Estado, ¿no? Él se pregunta, o se hace la pregunta en el texto que nosotros les dimos para leer, de si el mercado es capaz de proveer eficazmente, porque el problema de la distribución se relaciona directamente con la seguridad social, básicamente, ¿no? Con contar con los medios necesarios para proveernos de aquellos bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Entonces él dice, bueno, ¿es prescindible el Estado? O sea, ¿es posible, de acuerdo a la evidencia empírica que existe, prescindir del Estado como herramienta que interviene en todas las economías modernas en favor y en contra de determinados actores? Y cita un conjunto de ejemplos que están también planteados y bien descritos, donde lo que muestra un poco es las falencias que tiene el mercado para operar como mecanismo distribuidor de determinados bienes y servicios, ¿no? Un poco lo que hace es critica aquí este postulado de que existe en la realidad la posibilidad de que los mercados se autorregulen y que las sociedades basadas en el libre intercambio puedan llevar o arribar a situaciones de relativa justicia, ¿no? Y él cita una serie de casos en los cuales naturalmente el mercado tiende a generar, a ser ineficiente la distribución de bienes y servicios. Por ejemplo, en el caso del mercado inmobiliario, que es el caso me parece más fácil de pensar, donde uno lo que está acá analizando es la necesidad y la posibilidad de acceder a una vivienda, ¿no? La necesidad habitacional de una sociedad. Él dice, si nosotros lo dejamos esto librado al mercado, naturalmente las personas que tengan mayores ingresos o mayores riquezas van a ser las que van a poder acceder a mejores condiciones crediticias, ¿no? Porque al presentar menos riesgo, porque tienen un buen recibo de sueldo, porque tienen un buen patrimonio, lo que fuere, son los que cuando van al oferente de crédito son los que cotizan mejor, digamos, ¿no? Porque representan un menor riesgo para la empresa crediticia. Entonces, lo que tiende a ser un mercado inmobiliario que no está regulado puede llegar, según la visión de Piketty, obviamente, hacer que aquellos que tienen más tengan más posibilidades de concentrar más propiedades, ¿no? Yendo en contra de esa necesidad de garantizar el hábitat a la ciudadanía, ¿no? También analiza el caso de los mercados de salud, ¿no? Donde sucede algo similar, se llama efecto antiselección, el que se observa en el caso de los mercados de salud, donde si yo lo que estoy para el conjunto es previendo la posibilidad de que todos gocen de
determinado nivel de salud, ¿no es cierto?, de bienestar físico, emocional. Los seguros de salud van a tender a premiar, no regulados, digamos, van a tender a premiar a aquellas personas que tienen mejores condiciones de base, ¿no?, al momento de acceder a dichos seguros, en detrimento de aquel que tiene alguna predisposición genética, por ejemplo, a tener algún tipo de enfermedad. Lo cual termina yendo la lógica de mercado, donde yo voy a tratar yo como asegurador voy a tratar de convocar a todos aquellos clientes que me representen un menor riesgo, ¿no es cierto?, para mi prestación, y les voy a ofrecer mejores paquetes de salud y más baratos, generando un problema, porque en definitiva les voy a estar asignando servicios de salud a los que menos predisposición a utilizarlos tienen, ¿no? Y por el contrario, le voy a cobrar proporcionalmente más a aquellos que sí tienen algún problema o alguna predisposición a sufrir algún problema de salud. Entonces él dice, aquí tiene que venir el mercado a plantear, por ejemplo, como funciona aquí, un descuento universal, ¿no es cierto?, para los servicios de salud, que se distribuye, se cobra universalmente y se distribuye, digamos, de acuerdo a las necesidades, ¿no?, de las personas que necesitan acceder a esas prestaciones. Cita otros casos también, habla de el mercado de medicamentos, por ejemplo, que está caracterizado por ser un mercado altamente concentrado, ¿no? Donde él habla en general también de los mercados donde se generan monopolios por el tipo de producción. No es que cualquiera puede ponerse a producir, no es como hacer mueble de melamina, digamos, ¿no? Producir un medicamento necesitas toda una capacidad instalada, una inversión, una cadena, digamos, de proveedores para poder producir un medicamento, que naturalmente hace que los mercados tengan monopolios o al menos oligopolios, donde se concentra la oferta de medicamento, generando distorsiones en los precios, ¿no es cierto? O inclinando a que los prestadores quieran obtener rentas diferencialmente más grandes. Entonces ahí nuevamente tiene que haber, según él, alguna injerencia del mercado, estableciendo un sistema de referencias de precio, estableciendo precios máximos, perdón, para los genéricos, bueno, de manera de compensar o contrarrestar esta tendencia que puede tener un mercado a concentrarse. También habla, por ejemplo, del mercado de pensiones, ¿no? El mercado de pensiones, el problema que puede llegar a darse, nosotros lo vivimos en los 90 sobre todo, cuando los seguros de los pensionados se administran en base a una lógica financiera, de maximización de utilidades de corto plazo. Genera un gran problema, dice él, porque en realidad los seguros de pensión, las jubilaciones estoy hablando, ¿no? Las jubilaciones tienen un sentido que es proveer cierta seguridad a los trabajadores una vez que terminan su vida útil. Si yo esos fondos los pongo a cotizar en bolsa y los administro en función a los criterios de maximización de utilidades de corto plazo, puedo cometer un gran error y ir en contra del sentido que originalmente tenía ese fondo al momento de constituirse, que es mantener cierta reserva de valor para aquellas personas que una vez que terminan su vida laboral activa puedan contar con algún reaseguro para solventar su vejez, ¿no es cierto? No es lo mismo que disponer de un ahorro y operar en bolsa especulando, no es algo con lo cual se puede especular, diría Piketty. Y así cita diferentes casos puntuales de bienes y de servicios que desde su punto de vista, administrados en función a una lógica meramente mercantil, van en contra en realidad del sentido que originalmente tienen. Y allí él presenta una argumentación de esta manera para defender la necesidad de que en algunos aspectos de la vida social intervenga el Estado, ¿no? El Estado en tanto representante de los intereses del conjunto. Piketty, a su vez, plantea, a diferencia de otros autores que nosotros hemos analizado, plantea una suerte de receta de cómo tenemos que hacer en las sociedades actuales para promover mayores niveles de igualdad.
él no tiene en claro, él plantea los ingredientes, no plantea la receta. Vieron que hay una diferencia grande en eso. Él dice que existen ciertas fuerzas de convergencia en las economías mundiales que han logrado determinados niveles de igualdad. A él le interesa discutir el tema de la igualdad porque conecta muy fuertemente con el valor de la libertad y con la felicidad, como también lo va a hacer Amartya Sen, el texto que vamos a comentar en breve. Y dice que, bueno, acciones estatales afirmativas, dice él, ¿no es cierto? Ciertas acciones estatales afirmativas son una fuerza de convergencia que evidencia, que constituye evidencia de cómo ciertos países, ciertas sociedades lograron determinados niveles de igualdad y equidad en sus sociedades, ¿no? Establecer, por ejemplo, salarios mínimos para evitar, digamos, injusticia desde el punto de vista salarial o abuso de parte de sectores empresarios, es un mecanismo positivo, dice él. Lo mismo que establecer mecanismos de negociación colectiva para equiparar las fuerzas entre la parte trabajadora y la parte empleadora, también es un mecanismo bueno que tiende a generar mayores niveles de igualdad. También las políticas de difusión de conocimiento y la inversión en el desarrollo de ciencia y técnica, principalmente vinculado al desarrollo de innovaciones y a la generación de economías más competitivas. Para él es también otro ingrediente, digamos, de su fórmula para que nuestras sociedades sean mejores, más igualitarias y demás. La formación en habilidades sociales de las personas, el tratar de invertir en capital humano, bueno, un conjunto, y las medidas de estímulo a la demanda agregada, quería llegar allí, también son en ciertas ocasiones herramientas para avanzar a sociedades que tengan mayores niveles de equidad. Que obviamente estas políticas keynesianas, que tienen que ver principalmente con la estimulación de la demanda agregada, él dice, no funcionan en todos los casos. Nosotros lo sabemos muy bien. Digamos, en ciertos casos te puede servir para reactivar una economía que está deprimida, como pasó con nosotros en el 2002-2003, básicamente. En otros casos es tirar plata a la nada, básicamente, porque eso termina generando inestabilidad de precios, inflación, deterioro del salario real, bueno, una serie de problemas cíclicos a nivel macroeconómico que terminan afectando el conjunto. Pero en ciertas ocasiones, según él, es una medida válida para poder generar un proceso económico virtuoso. En fin, esta es un poco la propuesta de Piketty. Se pregunta, por ejemplo, en este caso, si herramientas como el ingreso universal no sería una buena herramienta para garantizar cierto piso de igualdad en las sociedades, como por ejemplo la nuestra, que está tan fragmentada, que tiene tantos niveles de informalidad. Bueno, allí está la asignación universal por hijo, por ejemplo, que es una medida de distribución universal que se viene ensayando hace tiempo en nuestro país y que va en esta sintonía. Bueno, para que tengan la referencia intelectual de una persona que defiende la presencia del Estado y que obviamente al defender la presencia del Estado critica la presencia del mercado en prácticamente todos los ámbitos de la vida social, cree que es bueno para determinado tipo de productos y servicios, pero no para todos, sobre todo en aquellos casos que tienen que ver con problemas de conjunto, básicamente, ¿no? Este es Thomas Piketty. Vamos entonces un poquito ahora al texto de Amartya Sen. El texto de Amartya Sen ustedes lo han leído seguramente porque es el texto que usamos para hacer la actividad número 6, el dilema del prisionero. Voy a comentar la idea central de este texto porque, como digo, es muy breve y me interesa que lo puedan analizar y que puedan cumplir con esa actividad. Ya varios la han hecho, así que, y han cumplido correctamente con la consigna, así que sé que es un texto fácil de entender, pero lo que básicamente nos plantea Amartya Sen es qué pasa si el modelo ético del pensamiento económico dominante está mal, básicamente. ¿Qué pasa si en realidad nuestra forma de pensar la economía y sus reglas de comportamiento están asociadas a un modelo ético, es decir,
a una concepción de cómo se comportan los individuos que está mal, o que es imperfecta. Lo dice porque, entonces, desde su punto de vista, esta sería por ahí una de las grandes causas de por qué el sistema económico tiene tantos problemas. Él es un defensor de la economía del desarrollo y de la idea de que no es lo mismo crecimiento que desarrollo. ¿No? Esto es algo que por ahí hoy está muy trillado, que muchos de ustedes ya dirán esto es una obviedad, pero cuando él lo empezó a plantear en los 70 no era una obviedad. Antes era igualmente, era sinónimo de crecimiento-desarrollo. Y hoy sabemos que no es lo mismo, ¿no? Nosotros tuvimos altas tasas de crecimiento, nosotros digo Argentina, tuvimos altas tasas de crecimiento durante los 90, pero tuvimos poco desarrollo, ¿no? O por lo menos los textos que yo leo, digamos, ¿no? O que he leído dan cuenta de eso, ¿no? Tasas de crecimiento chinas, pero economías, pero sociedades que se empobrecen, ¿no? O que donde las desigualdades se reproducen. Bueno, para mí eso no es desarrollo. Entonces, él plantea esta diferencia y nos dice que esta es la discusión que él tiene dentro de su campo, ¿no? Él es parte del mainstream económico, pero desde un planteo más de izquierda, podríamos decir, tomando a Bobbio, porque defiende de alguna manera, viniendo él de Bangladesh, defiende la causa, digamos, de los pueblos empobrecidos, de los pueblos que sufren carencias, necesidades y que no pueden realizarse. Entonces él dice, para poder ser felices necesitamos un modelo económico, digamos, que sea mejor a lo que hoy es lo imperante. Básicamente, él critica el postulado de Adam Smith. ¿Se acuerdan que Víctor nos comentaba este postulado allá por la unidad 2, donde lo que se planteaba era algo así como que no es la benevolencia del carnicero o del panadero, digamos, de donde se obtiene la cena, sino que es de la preocupación de ellos mismos por sus propios intereses, digamos, ¿no? Es que básicamente tenemos que cada uno obrar en función de nuestros propios intereses para que al conjunto le vaya bien. Es la idea que está detrás de esto, ¿no? Si yo como persona hago el máximo esfuerzo para obtener la mayor cantidad de beneficios, no me tengo que apenar por eso, sino que al contrario, lo tengo que hacer porque si todos hacemos lo mismo, todos vamos a tener más riqueza y esa riqueza eventualmente va a derramar en el resto. Este es el origen de la teoría del derrame, tan célebremente coronada, que después la verdad que no verifica, o por lo menos no en todas las sociedades verifica. Habrá sociedades donde esto genera mejores resultados que en otras. La verdad que Amartya Sen critica esto, pero lo critica desde otro lado, porque esto termina generando un modelo económico donde los supuestos, ¿vieron cuando analizamos los textos de economía, donde se despliega un análisis determinado, dice, bueno, pero suponemos esto, esto y esto, y después se lleva adelante, digamos, un análisis determinado. Él critica esos supuestos, ¿no? Critica el supuesto de que todos los individuos se comportan siempre tratando de maximizar sus propios beneficios. Dice, ¿qué pasa si en realidad los individuos pudiesen comportarse también tratando de maximizar los beneficios del conjunto? Digamos, ¿no? ¿Qué pasa si en el primer caso, en vez de pensar una economía desde un individuo que es egoísta, porque lo que nos termina planteando el postulado de Adam Smith es que el egoísmo es algo bueno, ¿no? El preocuparme solo por mis propios intereses es algo bueno? ¿Qué pasa si en realidad pensamos un modelo ético que admita que la cooperación puede ser algo superador que el comportamiento individual y egoísta de las personas, ¿no? Y critica esta idea de la teoría neoclásica que plantea que, esto lo habrán visto en macroeconomía seguramente, los que la cursaron, que la función de utilidad del conjunto de una sociedad, ¿no?, es la suma de las funciones de utilidad de sus individuos, ¿sí?
Recuerden que en la función de utilidad hay una relación, digamos, de dos variables, cantidad y utilidad, que está definida por un rendimiento marginal, ¿no? Donde uno destina determinado esfuerzo hasta que esa función de utilidad se hace paralela, digamos, al eje de las X, digamos, ¿no? Y ahí yo encuentro mi óptimo esfuerzo y maximizo mi utilidad. Dice, ¿qué pasa si en realidad es esa concepción de que la función de utilidad del conjunto depende de la sumatoria de la función de utilidad de los individuos? Dice, ¿qué pasa si eso no es así? Y cita un ejemplo, y es lo que da nombre a nuestra actividad, la actividad número 6, que es el dilema del prisionero. Y es un ejemplo, es una ficción, pero que es muy interesante para poder analizar esta cuestión, donde en realidad los implicados, ustedes lo van a poder analizar, tienen como dos, los prisioneros en este caso, presuntos culpables de un delito, tienen como dos estrategias, ¿no? Una estrategia egoísta y una estrategia de cooperación, ¿sí? Y lo que demuestra el dilema del prisionero es que en la estrategia de cooperación existe la posibilidad de obtener un mejor resultado para los dos, ¿sí? A diferencia de lo que en teoría se plantea en los postulados de la economía neoclásica. Y eso depende de poder pensar a las sociedades no del individuo hacia el conjunto, sino también del conjunto hacia el individuo, ¿no? Y nos propone un modelo de comportamiento donde lo dominante ya no es ser egoísta, digamos, y no preocuparme por el otro, sino que lo dominante, porque es lo mejor para el conjunto, es buscar la posibilidad de cooperar con el otro, ¿no? Y de esto, ustedes deberían ya a esta altura poder citar otros ejemplos, porque por ejemplo lo analizamos en la clase anterior, cuando discutíamos el concepto de valor compartido. El concepto de valor compartido se inscribe dentro de este modelo ético que plantea Amartya Sen, donde yo como empresa puedo pensar en obtener un mayor beneficio, un mejor rendimiento, una mejor cuota de mercado, una mayor rentabilidad, ¿sí? Una mejor productividad, si coopero, por ejemplo, en mi cadena de valor, o si coopero, por ejemplo, en mi clúster, donde me asocio con otros proveedores y con prestadores de servicios tecnológicos, informáticos, inclusive con sindicatos. Hay toda una tendencia de discusión dentro del capitalismo que plantea, digamos, la integración del interés de los trabajadores en los propios directorios y asambleas de socios de las empresas, incorporarlos verdaderamente como una parte que cooperen, digamos, ¿no? con la producción en sí misma, no solamente como mano de obra trabajadora, sino también como actores operantes en la toma de decisiones. Este planteo que nos hace Amartya Sen, que nosotros le damos un recorte breve, digamos, del texto, que es mucho más largo, es interesante porque hace esta crítica, ¿no es cierto? Hace una crítica no desde los resultados que puede generar, sino desde que por ahí está mal pensado el postulado de la economía neoclásica, que nos dice que para que a todos nos vaya bien, tenemos que preocuparnos solamente porque nos vaya bien a nosotros, que ya suena medio ilógico también si uno se lo pone a pensar, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, los grandes problemas, ¿no? ¿Cómo resolvemos el problema del calentamiento global? ¿Cómo resolvemos los problemas de la contaminación urbana? ¿Cómo resolvemos los problemas de las migraciones masivas? Ahí, ¿eso cómo se resuelve también? Yo obrando de forma egoísta y preocupándome solamente por lo mío, enguetándome, metiéndome si puedo, en un barrio privado. A mí, hace ruido cuando uno lo piensa y lo repiensa un poco, y la verdad que dándole el beneficio de la duda a Amartya Sen, es interesante pensar este tipo de críticas a la economía neoclásica porque, insisto, va derecho a uno de sus postulados fundamentales que tiene que ver con el modelo ético que presume tienen los individuos que operan en determinado ámbito económico. Ustedes en la actividad número 6 van a tener que buscar algún ejemplo, varios de ustedes ya encontraron ejemplos que están buenos, sobre dónde se verifica en la realidad este tipo de dilemas, donde qué me conviene, ser egoísta o cooperar, y van a ver que hay muchos casos y que por lo menos nos hacen pensar de que no tiene que haber una única forma
buena de comportarse en este sistema económico, sino que puede haber más de una en este caso, habilitando la posibilidad de la cooperación de sus actores. Bien, estas son a grandes rasgos las principales ideas de Thomas Piketty y de Amartya Sen, como para poder, creo, cerrar los textos de esta unidad. A ver, voy a leer un poco el chat. Muchas gracias, Fernando, estuvo clarísimo. Piketty también es un autor muy conocido, que publicó un libro así de 2000 páginas, que se hizo muy famoso. Vino a la Argentina también varias veces a dar sus conferencias. Lo que hizo Piketty con esta investigación muy voluminosa, muy llena de cuadros y de números muy sólidos, es hacer curvas gráficos de los últimos 200 años con valores tomados del INDEC de los distintos países, básicamente. Y la tesis fundamental del libro es que el capitalismo, si analizamos estas curvas de los últimos 200 años, tomando números, tomando datos, tiende a concentrar el capital en pocas manos, ¿no? Tiende a promover la desigualdad. Entonces lo que dice Piketty es, si no intervenimos, si dejamos librado la lógica del desarrollo económico, de producción de valor, al mercado, lo que tenemos es esto que podemos observar en los gráficos, y es que la desigualdad crece. No es verdad que la copa rebosa, rebalsa, no rebalsó, y por el contrario, lo que ocurre es que la desigualdad va en crecimiento. O sea, esa es la tesis del libro, así gigantesco, muy sólido, desde los números y las estadísticas de Piketty. Y la pregunta que plantea es, ¿y entonces qué hacemos? ¿Y entonces qué receta? Y como decía el profesor Fernando, dice, bueno, sí, la receta keynesiana dio resultado, pero por poco tiempo, en algunos momentos históricos muy determinados, pero si se aplica en el mediano plazo o en el largo plazo, genera inflación, endeudamiento, o sea que no es una receta que podamos aplicar. Y entonces, ¿qué vas a votar el domingo que viene? ¿No? Bueno, no sé, qué sé yo. No estaría, cuando llegás a la página 2063 del libro de Piketty, que es más o menos la última, bueno, no lo dice, no plantea una respuesta, ¿no es cierto? Así que vamos a tener que decidir por nuestra cuenta. Y como decía el profesor Fernando, el texto de Amartya Sen es un clásico, y la idea principal es esta idea de que cooperar resulta a veces o casi siempre más beneficioso que competir, ¿no? Entre competir y cooperar, la cooperación es mejor negocio, solo que nadie quiere dar el primer paso, ¿no? Nadie quiere renunciar al egoísmo y al propio beneficio primero, porque está esperando que el otro o la otra parte lo haga primero para no quedar en desventaja, y por lo tanto entonces nunca se pone en marcha otro principio de negociación que no sea el de cada país defendiendo su egoísmo y compitiendo, y cada persona defendiendo su beneficio y compitiendo, ¿no? Y podríamos clasificar casi la mayoría de los textos del programa diciendo, ¿no?, los autores de qué lado están, si del lado de la competencia o del lado de la cooperación. Del lado de la competencia podríamos poner, por ejemplo, a Friedman claramente, a Nozick claramente, a Adam Smith claramente. Del lado de la cooperación, a Amartya Sen,
estos autores que estuvimos nosotros comentando, Enrique Dussel, ¿no? Claro, que hoy comentamos, y así podríamos ir clasificando, digamos, o catalogando a la mayoría de los autores del programa. Vieron que los economistas, debe haber alguno por aquí seguro, como que sueñan con la idea de encontrar una regla de comportamiento natural de su disciplina para poder explicar y predecir los fenómenos sociales, ¿no? Es como que los economistas quieren encontrar como la ley de la gravedad, por ejemplo, ¿no? Y saber que siempre va a ser así y que aplica a todos los fenómenos, es como la panacea. Esto es una forma de pensar la economía que tiene muchas críticas, pero en definitiva siempre buscan eso. Y Piketty encuentra o propone en su libro una que dice más o menos así. Vieron que en la economía hay dos factores que producen riqueza, el capital, ¿no es cierto?, y el trabajo, ¿no? Entonces hay un análisis macroeconómico que se hace sobre cuánto de la riqueza del conjunto de un sistema económico se lleva un factor y el otro, ¿sí? El capital se lleva X cantidad de riqueza a lo largo del año, al cierre del ejercicio, digamos, del 100% de las utilidades del ejercicio, para hablarlo en términos contables, cuánto se lo llevan los sectores del capital y cuánto se lo llevan los sectores del trabajo. El capital se lleva renta, el trabajo se lleva salario. Y él lo que dice es que él encuentra la regla en su estudio estadístico que decía Víctor, que cuando la tasa de rendimiento del capital es tendencialmente superior a la tasa de crecimiento de la economía en un mismo periodo, ¿no? Esa regla, si se verifica a lo largo del tiempo, tiende continuamente a generar desigualdades insostenibles y arbitrarias, ¿sí? Entonces, si se dan estos dos factores, entonces sucede esto otro, una suerte de regla que él planteó, que tiene lógica, digamos, ¿no? Tiene que ver con la distribución de la renta entre estos dos factores, y que si hay una que se lleva más de lo que produce el conjunto, inevitablemente el otro, digamos, la otra parte va a quedarse cada vez con menos. Y eso sucede, dice Piketty, en economías que tienen, digamos, una baja sensibilidad a las inequidades, o sea, no se preocupan por eso, son tolerantes a que existan, digamos, altos niveles de inequidad social, o en sociedades donde los estados son muy débiles, digamos, ¿no? Y no median entre los factores de la producción. Y dejan como librados a esta suerte de autorregulación del mercado, como son las tasas de distribución de beneficio. ¿Qué es lo que atenúa esa tasa de rendimiento del capital, ¿no? Que es la que, si se vuelve mayor tendencialmente a la tasa de crecimiento de la economía, genera arbitrariamente desigualdades. El Estado, cuando te hace tributar. El Estado, cuando te hace tributar, el Estado no se queda supuestamente con lo que recauda, lo redistribuye para cumplir con determinadas necesidades del conjunto, ¿no? Entonces, de ahí él defiende, de alguna manera también, en base a esta regla que él encuentra, la necesidad de contar con un Estado que medie, digamos, entre las partes. Pero no los quiero aburrir con Piketty tampoco. Bueno, Víctor, había una duda acá en el chat, yo no sé si vos ya lo respondiste. Sí, estaba contestando, se refiere a los autores o autoras que se pueden repetir o no en la respuesta del parcial. Vos podés contestar todo el parcial, lo podés contestar con 4 textos, ¿sí? Porque vos podés usar dos textos para el primer caso, otros 2 para el segundo caso. Ahí no se puede repetir. Vos tenés que usar 2 textos para el primero y otros 2 distintos para el segundo caso. O sea que para responder el caso 1 y el 2, para responder los 2, vos necesitas 4 textos, ¿sí? Porque 2 para el primero, 2 para el segundo. Ahora, después, para el análisis de imágenes, podés usar esos mismos 4 autores o textos,
u otros distintos. Ahí no hay problema que se repitan cuando pasás a las imágenes, ¿sí? Pero para cada análisis de caso, que es consigna 1 y consigna 2, se pide 2 textos para el primero y 2 distintos para el segundo. Después en el 3 sí podés repetir. ¿Las 4 imágenes se pueden subir en un solo archivo? Sí, pueden subir todo en un Word o todo en un PDF. El parcial lo tienen que subir en Word o en PDF y todo el parcial, todo en un solo archivo, o de Word o de PDF, ¿sí? Profe, una consulta, porque yo quise subir ahora para la AP 4 imágenes y solo me subió la primera y las otras me las eliminó. Y subí un solo archivo. Primero lo subí en Word y después, bueno, intenté subirlo en PDF. Me pasó lo mismo. ¿Para cuál AP decís? Para la de ahora. Entonces tuve que copiar todo. La primera imagen me dejó, las otras las borró. ¿Pero por qué? Si no te solicitamos ninguna imagen. Bueno, pero yo quería poner una imagen de lo que representaba lo que quería, para que se entienda. Igual puse al final el drive, puse para que se vea completo con todas las imágenes. Pero bueno, la primera sí la deja, pero por eso, a eso iba, que si después no me va a dejar, Mariana, si no, las 4. copiá las imágenes en el Word. Si vos abrís un archivo de Word y vas pegando las imágenes, eso figura, digamos, es reconocido como un solo archivo. Probá Claro, así. yo arrastraba el archivo de Word para pegarlo en el campus donde tenía que hacerlo y no, me rebotaba. Y después lo pasé a PDF y también. Hacia al revés. Arrastrá las imágenes primero a un solo Word. Y cuando esté todo el Word terminado, con todas las imágenes que quieras y todos los comentarios que quieras, arrastrás ese solo Word para subirlo. ¿Se entiende? No sé si me expliqué bien. Sí. No me lo tomó. ¿No te lo dejaba? No, lo que pasa es que no se sube ningún archivo, se sube texto en línea. Está configurado para eso. Texto plano, ahí es texto plano. Claro, eso me no te va a dejar subir archivo. Pero me dejó subir una sola foto. Las otras parecía que las cargaba, pero después las borró. Tenés que dibujar, pero con tus palabras. Claro. También. Víctor, había una duda sobre los textos de Bátimo y de Nietzsche. No me acuerdo quién fue que lo planteó. A ver, la voy a rastrear. La planteó, que me parecía bueno por ahí tratar de zanjar. Igual la semana que viene vamos a tener un encuentro de repaso de todos los textos para que ustedes puedan sacarse todas las dudas. Ya tienen la consigna del parcial, tienen la AP, tienen absolutamente todo. Vamos a hacer una clase de repaso para que agoten las dudas. No puede fallar. Van a tener que venir unas producciones que sean imbatibles, la verdad. Tenemos mucha expectativa. El texto de Bátimo... Perdón, adelante la compañera que estaba hablando, adelante. No, yo te interrumpí, perdón. Dale nomás, Víctor. Perdón, Fernando, perdón. El texto de Bátimo y el de Nietzsche son textos difíciles de clasificar y de poner o de un lado o del otro. Yo diría que si tuviéramos que analizarlo para ponerlo de un lado o del otro, están justo en el filo. Lo que hace Nietzsche y lo que hace Bátimo es explicar el filo del abismo y pararse en la cornisa, porque lo que dicen es para un lado o para el otro hay decadencia, ¿no? Entonces denuncian la decadencia del modelo universalista moderno, plantean la explosión postmoderna, pero no toman partido. Bátimo un poco toma partido por la pluralidad, ¿no? Y dice la posmodernidad es mejor porque implicó romper el espejo, ¿no? Romper el modelo único y unificante de la modernidad, que se convirtió en un sueño metafísico felizmente perdido. Por suerte nos libramos de esas creencias metafísicas tradicionales que reemplazaban la creencia en Dios
por la creencia en una verdad, como decía Flavio la vez pasada, en las categorías de una verdad, ¿no? Por suerte Dios ha muerto, por suerte la razón moderna también ha muerto. La posmodernidad es un estallido de pluralidades que es mejor que aquella visión unificante, única y unificante. Y en este sentido, ¿están del lado de la cooperación? No sé, no sé. En una época Bátimo era bastante posmoderno en el sentido de que aplaudía la pluralidad, como si eso, ¿no? Esa era una posición muy de los 90s, donde decían, por suerte explotó todo, ja, ja, ja. Y después nos dimos cuenta que no había mucho motivo para festejar. Pero, no sé, Bátimo por ahí se quedó en ese momento, algunos textos de Bátimo se quedaron ahí en ese momento, exaltando la pluralidad de voces como si fuera algo de suyo bueno, ¿no? Y están ahí en ese filo, en esa cornisa, ni del lado de la cooperación, ni del lado de, de la competencia, tampoco exaltan la competencia, pero están ahí mostrando la ruptura, digamos, mostrando la crisis, ¿no? Entonces están ahí. Muy bien, si les parece, vamos a ir cerrando el encuentro para no estirarnos tanto, que no se haga tan aburrido. Hasta ahora las explicaciones estuvieron muy buenas, pero no queremos cansar. Así que si les parece, ustedes analicen las consignas, empiecen a trabajar para ver por dónde irían, traigan dudas, consultas, y la clase que viene hacemos un repaso, contestamos dudas, vemos si alguien está atorado con las ideas preliminares y empezamos a cerrar la cursada. ¿Les parece? Una pregunta. Sí. Disculpe. ¿Los textos son los trabajos que vimos o de otro lado? Los textos que podemos elegir, los 4 textos. Sí, los textos son los que están en el programa, la mayoría los vimos, nos quedó 1 o 2 por explicar, pero las actividades que la hicimos, a mayoría. eso me refería. Sí, todos se refieren a los textos que estuvimos conversando, sí. Perfecto, muchas gracias. No, por nada. Y una pregunta, las fotos que tenemos que elegir relacionándola con los autores, ¿tiene que ser una por unidad o puede ser cualquiera? No, puede ser cualquiera. Las fotos las elegís vos libremente y si querés dedicar las 4 a la unidad 1, o no importa, eso es de libre elección. En algún momento habíamos pedido que eligieran una foto por cada unidad, pero no era tan divertido. Por ahí nos resulta más divertido que elijan con total libertad, así que elijan lo que les parezca mejor. Bueno, gracias, buenas noches. Bien, y nos quedamos con aquellos que tengan alguna duda sobre la APE, que estuve viendo varias preguntas en el chat, así que hacemos un esfuercito más. Quienes tengan dudas, activen cámara y micrófono y conversamos. Y los que no, nos vemos la semana que viene. Profe. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Quería consultarle sobre el tema de la APE, si la empresa, tipo, teníamos que inventarla o si tenía que ser algo real, tipo, acá dentro de Mar del Plata, ¿no? En realidad lo que vos tenés que crear es la idea, digamos. El objetivo. Lo que tenés que desarrollar es tu idea para fortalecer el ecosistema de responsabilidad social empresaria en Mar del Plata. Si esa idea implica la creación de una empresa, perfecto, no hay problema. Porque si esa idea tiene que ver con alguna empresa o actor social real, mejor todavía. Tiendo a pensar que si vos lo anclás en alguna
cuestión de la realidad vas a tener una mejor calificación porque vas a demostrar que conoces más del tema, que es uno de los puntos que les vamos a evaluar, que conozcan, digamos, de la RCE en Mar del Plata. Tipo, lo pensé desde el lado de la industria textil, que Ujú. bueno, que dice que Mar del Plata abastece el 60% del consumo de los productos lanares del país. Ujú. Y bueno, lo que pensé era como desde la parte de la sustentabilidad, que bueno, la industria textil es una de las más contaminantes que hay en el Ujú. mundo. Y bueno, también sobre la calidad del trabajo y la inclusión laboral y capacitaciones, que eso también lo había leído en algunas cosas de acá. Perfecto, sí, estás bien encaminada. Tendrías que ver ahí cómo eso lo articulás para que sea, digamos, una propuesta de mejora, pero lo que estás diciendo está bien. Ah, ok. Bien, bien. Ah, y también, tipo, se me había ocurrido como una de las partes de propuesta de mejora, porque decía que Argentina tenía déficit de información con respecto a los residuos textiles. Y, tipo, uno de los objetivos podría ser juntar datos para poder controlar y sancionar. Absolutamente. Muy bueno. Está perfecto. Es una buena idea. ¿Sí? Ujú. Bueno, Fíjate que gracias. ahí tenés podés hacer una relación con otro actor, que es el Estado, o sea, tenés varias puntitas, digamos, de Ah, análisis por las cuales ir, que está bueno. y los agentes, bueno, ahí se me hizo un problema, bueno, sabía cómo, tipo, el gobierno local como Claro, ahí tenés un controlador ejemplo. Sí. y, tipo, no sé, los trabajadores en parte de la calidad del trabajo, por, bueno, que una de las RCE son la calidad del trabajo y que no sean, tipo, explotadas las personas, Ujú. que trabajan en condiciones dignas. Y, y no sabía si tenía que ver los accionistas o directores con esto, sí, supongo que sí, pero no sabía tampoco cómo relacionarlo. Sí, pueden tener que ver. Ya ahí mencionaste varios actores. Tiene que ver ya con qué idea vos proponés. Ahí tu punto, me parece, por lo que comentás, es que de alguna manera se genere cierta información sobre el desarrollo del sector textil en Mar del Plata para que nada, se pueda eventualmente medir el impacto ambiental, ponerle que tengan, o la calidad del trabajo, lo que fuere. Bueno, para hacer eso, vos tenés que proponer alguna acción concreta, ¿no? Que es el segundo punto. Vieron que la idea es fácil. Después, cuando tenés que decir cómo lo hago, ahí es donde uno se tiene que poner un poco creativo y ahí, bueno, puede aparecer el Estado exigiéndonos algo o pueden aparecer los propios consumidores demandando algún sello de calidad o pueden aparecer los sindicatos con algún indicador de calidad en el empleo. Bueno, tenés muchas alternativas posibles. Está en vos, digamos, definir por dónde querés encararlo, pero estás muy bien Y, encaminado. y tengo que hacerlo como conciso o cuánto como me podrías Conciso, abarcar. breve, gente, porque es imposible corregir si no. Pónganse en nuestro lugar. Nosotros no es que les ponemos las consignas cortas porque querramos, sino porque si no va en perjuicio de todo, básicamente. Eh, No, tipo el mínimo de preguntar, ¿no? Recording stopped. ¿El mínimo de qué? De tipo, de la actividad, tipo, si contesta, no, ya está, tipo, ¿no? Sí, si Pregunta, contesta, contesta. tal vez podés contestar cada punto de la evaluación en un párrafo y va a estar súper bien. Si está bien el contenido, bárbaro. Ok, Sí, no te gracias. preocupes. No hay que presentar introducción, no hay que presentar imágenes, no hay nada. Eso, de hecho, ustedes mismos se van a evaluar en una primera parte. Después vamos a evaluar nosotros, pero se van a evaluar ustedes mismos en forma cruzada, así que tengan en cuenta eso también. Acá Belén pregunta si la empresa que elegimos sí o sí tiene que ser de Mar del Plata. En realidad, vos no estás obligado a elegir una empresa. Vos tenés que proponer una idea, digamos, para que la RC y la creación de valor compartido sea algo cada vez mejor en Mar del Plata, ¿no? Porque estamos defendiendo, estamos jugando a que cooperando mejoramos la ciudad, básicamente. Esa es la idea que está de fondo acá. Entonces vos tenés que tratar de proponernos una idea para que eso sea posible.
Y te podés parar en el lugar de una empresa, lógicamente, o te podés parar en el lugar de un conjunto de empresas o de un sector, como decía Erika, el sector textil, o te podés parar del lado del consumidor o del lado del Estado, de donde vos quieras. Profe, le hago una consulta. Sí. Respecto a lo que es el APE, mi consulta va en si todos los actores tienen que estar involucrados en la propuesta o podemos, a partir de una empresa, plantear algo que beneficie a todos, aunque todos los actores no participen de la propuesta. O el proyecto tiene que ser a nivel Mar del Plata completo. Esa era mi consulta. No, tranquilamente puede ser solamente algo que venga del sector empresario o de una empresa en particular, no hay problema. Y O lo sea, que es el proyecto, la propuesta, ¿tiene que ser abocada solamente a atender a un tema o puede ser con varios temas a la vez? Por ejemplo, yo trabajo en una empresa y me gustaría la idea de poder proponerlo como ser más responsable con la sociedad, porque noto que no es tan así. Entonces quería proponerlo y proponer alternativas para crecer en este sentido y también en la comunidad, ¿no? Tanto con los desechos y el cuidado ambiental, tanto como cooperar con los alrededores y la gente necesitada del barrio, bueno, y demás varias propuestas, ¿no? Quería saber si se podía plantear desde ese punto. absolutamente, absolutamente. La universidad es otro actor también, o sea, las universidades, no solamente la nuestra, sino las universidades de la ciudad, las otras que hay, tranquilamente. Puede ser una empresa o varias empresas haciendo una cosa o haciendo varias también. Es decir, depende de la idea que ustedes construyan, básicamente, ¿no? Puede ser un actor, si obviamente, si, como plantea Erika, por ahí depende de, o sea, tiene que ver con un sector empresario, pero también para que su idea se concrete hace falta que intervenga el Estado, ponele, o un sindicato, o defensa del consumidor, o X. Entonces está bueno que lo menciones, así das cuenta de que realmente tenés una idea acabada, ¿no? Perfecto, gracias, profe. De nada. Bueno, ¿estamos bien? Sí, a mí me aclaró Profe. mucho perdón. Sí. A mí me aclaró mucho, profesor, el tema de que si es real, o sea, si lo podemos visualizar es mejor. Y sí, Eso. sí, porque eso da cuenta de que ustedes se preocuparon por lo menos analizar la situación de Mar del Plata. Yo no quiero Perfecto. que, o sea, traten de demostrar que leyeron el contenido que les dimos, que pensaron en la temática. Si proponen algo muy en abstracto, que no tiene nada que ver con nada, va a estar mal. La verdad que no van a cumplir. Muchas gracias. No hay por qué. Profe, le consulto. Sí. Yo había pensado desde el punto de vista, no sé si podrá ser, pero desde el punto de lo que sería la agente empresa, si se puede analizar con respecto a los empleados. Sí. Recuerden que la responsabilidad social empresaria tiene aspectos internos y externos, digamos, ¿no? Con lo cual, en la cuestión interna, uno de los elementos muchas veces tiene que ver con los trabajadores, digamos, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta estaría muy bien, digamos. Vieron que a veces sucede, cuando veíamos el concepto de greenwashing la otra vez, pasa muchas veces esto, una empresa que, no sé, tiene una presentación pública súper progresista o súper respetuosa del medio ambiente, lo que fuera, pero después resulta que tiene un taller con empleados terciarizados que están bajo la línea de pobreza, ¿no? Entonces, digo, ahí hay una inconsistencia muy grande en el modelo de negocios que solamente hace de la responsabilidad social empresaria una herramienta comunicacional de marketing, y que está bueno que eso no prolifere en un ecosistema de responsabilidad social, porque eso va en contra de todo el conjunto, porque es bastardear un poco la idea de que se puede tener un buen negocio y a su vez ser una buena empresa, una empresa que responde a valores y que tiene una conducta ética. Profe, más que nada porque yo cuando leí el texto de Porter y Kramer,
Me pareció entender que decía sobre no confundir la responsabilidad social empresaria con el valor compartido. Y ahí entré en duda porque yo sabía que las políticas con respecto a los empleados es responsabilidad social. Y no sabía, porque si yo lo intento relacionar que un buen comportamiento o buenas políticas hacia los trabajadores fomentan también que haya un crecimiento en lo que es la actividad financiera para la empresa, no sabía si estaría incurriendo en no trabajar bien el concepto. Está bien, yo no sé si te seguí bien en tu duda, pero te digo lo siguiente para todos también. Ustedes pueden trabajar con cualquiera de las dos ideas, el de RCE o el de CBC, digamos. Son dos conceptos que están relacionados a lo mismo porque plantean un cambio en el modelo de negocios tradicional que se basa en un individuo egoísta, como veíamos recién, y en la maximización de beneficios de corto plazo. La responsabilidad social empresaria es un concepto más viejo que después dio origen, hace no tanto tiempo, al concepto de creación de valor compartido, que es un concepto un poco más superador, más integrador, más ambicioso. Pero cualquiera de los dos que ustedes tomen va a estar bien, no se preocupen. Gracias. De nada. Bueno, ¿estamos bien? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa escriben en el foro, y si no, al mail, y si no, a todos los medios de comunicación que tenemos. Creo que les vengo respondiendo a todos. Si alguno me manda el trabajo de antemano para ver cómo va, discúlpenme, pero no se lo voy a responder, porque no es así. Alguno que quiere tantear, digamos, si está bien encaminado o no, discúlpenme, pero no porque no termino más. Para eso está la fecha el plazo, y después está la evaluación. Así que lean la consigna, no les vamos a pedir nada más que eso, o sea, es la consigna, hagan con calma, con tranquilidad, y si hay alguna duda puntual, como las que están saliendo acá, no tenemos problema en responder. El martes que viene vamos a volver a estar acá. ¿Sí? Un saludo, cuídense. Chao, profe, gracias. Buena semana, chau, chau.